Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. Continuando con nuestra serie de videos acerca del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas aquí en los Estados Unidos. En esta ocasión vamos a tocar el artículo 225, circuitos derivados y alimentadores exteriores. Anteriormente ya habíamos hablado un poco o bastante acerca de de este tema, ¿verdad? De los circuitos derivados y alimentadores, pero no habíamos hablado de los circuitos derivados y alimentadores exteriores. En esta ocasión lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Esto pertenece al capítulo 2, protecciones y alambrado. Miren, el artículo 225, circuitos derivados y alimentadores exteriores, consta de tres partes. La parte uno es la parte general, donde nos dan las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta en este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde nos vamos a encontrar con cableado exterior. Ya les había mencionado anteriormente que los circuitos derivados vienen siendo los circuitos o el cableado que se origina desde las protecciones hasta el equipo de utilización, ¿verdad? Y los alimentadores generalmente los encontramos de panel a panel, ¿ok? Entonces, estas son las situaciones que nos vamos a encontrar. Este tipo de circuitos pueden estar también localizados en los exteriores y es por eso que el NEC tiene esta parte específica para estudiar y darnos la pauta de de qué es lo que tenemos que tener en cuenta si nos encontramos con estas situaciones. Entonces, en su parte uno toca lo general, la parte 2 son los alimentadores o circuitos derivados en edificios y otras estructuras. Por ejemplo, cuando un alimentador corre desde un edificio a otro edificio, toda esa parte puede ir alimentada, vamos a ponerlo de esa manera, bajo tierra o vía aérea. Entonces, será un alimentador o un circuito derivado exterior. En su parte 3 nos habla para cuando sean 1000 volts o más. Esta parte no la vamos a tocar tan a fondo, vamos a tener otro video en el cual vamos a hablar más a profundidad acerca de esta situación, ¿verdad? Es algo especial. Entonces, lo vamos a mencionar de una manera general, pero nos vamos a enfocar en la parte uno y la parte 2. Este video va a ser un poco rápido, vamos a decir, no va a ser tan tardado porque lo que va a pasar aquí es de que esta, este artículo nos va a preparar para el artículo 230 que se refiere a los servicios. Ya para que ustedes vayan sabiendo, el siguiente video es muy importante. Vamos a abordar el artículo 230 servicios. Y este artículo lo usamos demasiado nosotros los electricistas. Es una fuente de ingresos muy importante para todos nosotros. Hacemos bastantes servicios, instalamos bastantes acometidas, medidores, paneles, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo estudiemos a fondo y lo vamos a empezar a estudiar en el próximo video. Pero este video ahorita nos va a dar la base para el siguiente, ¿ok? Entonces también es bastante importante. Miren, en su parte uno, el artículo 225, circuitos derivados y alimentadores exteriores, en su parte uno, de lo general, en su sección 225.1, nos dice que
Este artículo cubrirá los requisitos para circuitos derivados y alimentadores exteriores. Estructuras o postes que estén instalados sobre o entre edificios. Equipos eléctricos y cableado para el suministro de equipos de utilización que estén ubicados o adjuntos al edificio que está siendo suministrado. Una breve explicación sobre esta sección es de que muchas veces nosotros tenemos una estructura, un edificio o una vivienda y tenemos que correr cableado hacia afuera, ¿verdad? Para alimentar ya sea otra parte de la vivienda, otra estructura o equipos. Entonces, este artículo nos cubre este tipo de trabajos. En su sección 225.3 nos explica la aplicación en otros artículos. Como ustedes ven, el código algunas veces al principio nos menciona las situaciones a las que nos vamos a enfrentar de una manera breve y general. Más adelante, como les he mencionado anteriormente, lo vuelven a tocar, ¿ok? De una manera más práctica o más específica. Entonces, si al principio no existe una explicación suficiente o demasiado explícita de lo que se está tocando, más adelante nos volvemos a encontrar con esta situación, ¿verdad? Con estas secciones. Entonces, no se preocupen mucho. Ahorita simplemente vamos a decir, a empaparnos de todos estos términos, de todos estos sistemas que nos podemos encontrar y poco a poco los vamos a ir aclarando. Así como lo hicimos con el tema de los cálculos, que al final llegamos a un ejemplo práctico. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a llegar a hacer ejemplos prácticos, aplicaciones prácticas para que ustedes lo entiendan al 100%, ¿verdad? Entonces, aplicación en otros artículos, circuitos contra incendio, comunicación, instalación fotovoltaica, etcétera. Entonces, aquí también nos vamos a encontrar con este tipo de requisitos de cableado exterior, circuitos derivados y alimentadores. Sección 225.4, recubrimiento de los conductores exteriores. Cuando estén instalados a una distancia menor a los 3 metros de cualquier edificio o estructura que no sean postes o torres de soporte exteriores, cada conductor aéreo individual deberá estar aislado para la tensión nominal de operación. Excepción, los conductores puestos a tierra. Bueno, entonces tienen que tener un aislamiento adecuado a su operación. Sección 225.5, tamaño de los conductores de 600 volts nominal o menos. La ampacidad de los conductores de alimentación y circuitos derivados al aire libre deberá estar de acuerdo con la tabla 3.10.15, sección 220.10 y parte 3 del artículo 220. Muy pronto ya vamos a empezar con el análisis de todas estas tablas, ¿verdad? Una vez que terminemos el capítulo número 2, en el capítulo número 3 lo vamos a revisar extensamente. El capítulo que sigue es un capítulo súper importante. Entonces, nos están preparando para llegar a este capítulo, al capítulo número 3, donde vamos a revisar todos los materiales que utilizamos para nuestras instalaciones eléctricas, en especial el cableado. 225.6, tamaño de los conductores y soportes. Cables aéreos. Los conductores individuales exteriores no deberán de ser menor que, para 1000 volts nominal o menos, bueno, cuando están hechos de material de cobre, deberán de ser del 10 AWG como mínimo, ¿verdad? O del número 8 en aluminio, para tramos de hasta 15 metros, que son 50 pies de longitud, y cobre del calibre 8 o aluminio del calibre 6 para un tramo más largo, a menos que esté sostenido por un cable mensajero. En este caso es un cable de soporte para los conductores, una guía.
Para más de 1000 volts nominal, se usará el calibre número 6 cuando sea en cobre o el calibre número 4 cuando sea en aluminio. Y cuando esté en cable múltiple, puede ser el calibre número 8 cuando sea en cobre o el calibre número 6 cuando esté en aluminio. El cable múltiple es aquel que tiene varios conductores, ¿verdad? En un mismo arreglo, vamos a decir, van todos juntos. Inciso B, iluminación de fiesta o adorno. Aquí no encontraba la traducción adecuada. Este tipo de iluminación viene siendo las extensiones que tienen muchos foquitos, vamos a decir. Aquí se le conoce como festum lighting. Entonces, eso lo encontramos mucho en las plazas comerciales, por ejemplo, en las ferias. Y también hay reglas al momento de instalarlos. Los conductores aéreos para iluminación de adorno no deben ser menores del 12, el calibre número 12, para este tipo de extensiones, donde encontramos este tipo de iluminación. A menos que los conductores estén sostenidos por cables mensajeros. Indiscutiblemente de que estén sostenidos o no por cables mensajeros o de soporte, yo les recomiendo que no sean menor del 12, ¿ok? Porque normalmente este tipo de adorno de cables o de iluminación son extensiones muy largas, entonces la caída de voltaje y también la tensión a la que se someten es fuerte, entonces no les recomiendo yo que lo hagan con calibre menor al número 12. En todas las distancias superiores a 12 metros, 40 pies, los conductores estarán sostenidos por cable mensajero. Efectivamente, ya cuando es una distancia un poco más larga, pues tenemos que tener un cable que soporte este tipo de iluminación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso se hace. El cable mensajero deberá estar soportado por aisladores de tensión. No se deben fijar conductores ni cables mensajeros a ninguna escalera de incendios, tubería de drenaje o equipo de plomería. Es muy importante el método de sujeción de los cables. Y para serles sinceros, yo no había visto esta situación de los aisladores de tensión. Normalmente los instalábamos por medio de unas arandelas sí, arandelas, que soportan nuestro cable, que soporta en este caso a nuestra extensión, ¿verdad? Al cable que lleva los foquitos de iluminación. Pero bueno, aquí nos explica que debe de estar aislado también, de alguna manera. Entonces, es importante, por eso es bueno repasar de vez en vez nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas para darnos cuenta si estábamos haciendo algo mal, ¿verdad? En este caso, con respecto a los aisladores al final de los cables mensajeros. Equipo de alumbrado exterior. Aplica lo visto en artículo 210 y sección 225.7. Bueno, entonces eso viene siendo con respecto a esto que acabamos de ver, al festum lighting o al alumbrado de adorno. Cálculo de cargas de 1000 volts o menos. Ya hicimos este tipo de cálculos en el video pasado, ya hicimos un ejemplo grande de una casa y lo hemos venido haciendo a través de los videos pasados. Entonces, para circuitos derivados, era el artículo, la sección 220.10 y para alimentadores, ver la parte 3 del artículo 220. Ya les he explicado cómo funciona la situación con los artículos, después con las secciones y después con las subsecciones. Para ponerlo en orden, primero viene siendo el capítulo, después vamos a tener los artículos particulares de cada capítulo y después vamos a tener en cada artículo, vamos a tener secciones. Muchas veces ahí puede terminar la explicación, pero si son secciones que necesitan muchas explicaciones, vamos a ponerlo de esta manera, va a haber también subsecciones. Entonces, es
Capítulo, artículo, sección y subsección. Así es como se leen los números que aparecen en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas, ¿verdad? Cableado en edificio y otras estructuras. La instalación de alumbrado en la superficie o parte exterior de edificio deberá ser permitido para circuitos que no excedan los 1000 volts. Ok, entonces todos estos cableados que no excedan 1000 volts lo podemos instalar en la superficie de los edificios y las estructuras. Usando los métodos adecuados, ¿verdad? En este caso, de los cuales los vamos a tocar en el siguiente capítulo, ¿ok? Muy importante. 225.11. Alimentadores y circuitos derivados que entran, salen o están instalados en la superficie de edificios o estructuras. Bueno, ya vimos ahorita, ya les expliqué que tenemos que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Al momento de instalar estos alimentadores y circuitos. Normalmente es la protección. Tienen que estar protegidos, tienen que estar soportados, etcétera. Y sí, miren, aquí ya nos lo muestra en la sección 225.12, soportes de conductores abiertos. Los conductores abiertos serán apoyados en aisladores, bastidores, soportes que estén bien hechos de porcelana, vidrio u otro material aprobado. Hay que tener en cuenta esto. Avanzando en nuestro video. Estos son los medios de soporte o de instalación para nuestros conductores exteriores, ¿ok? Para nuestros alimentadores y circuitos derivados. Estos son vamos a decir, las maneras en que de las que nos podemos apoyar para hacer nuestras instalaciones, ¿verdad? Son bastantes, vamos a decir, formas en las cuales nos podemos apoyar. En algunas de estas tuve algún problemita tratando de encontrar la traducción, pero pues como les mencionaba anteriormente, podemos instalarlos en tubería metálica eléctrica, que es la que normalmente conocemos como EMT, conductos metálicos flexibles, intermedios, el Liquatite, que viene siendo que tiene una cubierta plástica, lo usamos nosotros bastante para el exterior. El que no tiene el alma o la parte interna metálica, pero también tiene una cubierta plástica en la parte exterior. El cableado compatible con guía de soporte, cable multiconductor, ya lo mencionamos anteriormente. Cuando es un cableado abierto, la utilización de aisladores, etcétera, ¿verdad? El conducto metálico rígido, que también es muy importante para situaciones industriales. El PVC, que lo usamos muchísimo, especialmente bajo tierra, ¿verdad? Para las instalaciones subterráneas. Yo siempre recomiendo, a mí me gusta mucho usar este tipo de material, el PVC. La verdad es bastante económico, viene en muchas medidas, muy fácil de trabajar, nos ahorra bastante tiempo y dura pues toda la vida. Entonces, es muy interesante su uso. A mí me encanta lo que es el PVC, el conducto metálico rígido, y el EMT. Para mí son las tres formas de instalar nuestros conductores, las mejores formas de instalar nuestros conductores y protegerlos, ¿ok? Hay otras, pero a mí me gusta mucho utilizar ese tipo de protección para nuestros conductores. Entonces, todo esto lo vamos a volver a revisar a profundidad en el capítulo número 3. Ya pronto vamos a llegar al capítulo número 3 y ahí se revisa uno por uno. Vamos a revisar sus aplicaciones, sus usos y y la instalación, ¿ok? Su soporte, todo lo relacionado a cada uno de estos productos. Entonces, no se pierdan esos videos, van a estar muy interesantes.
Continuando con nuestra explicación, separación de conductores expuestos. Miren, esto lo toqué brevemente, todo lo que, dependiendo del voltaje que estemos manejando, es la separación, ¿verdad? No es lo mismo tener conductores expuestos que sean menos de 1000 volts a conductores de alto voltaje, ¿verdad? Más de, vamos a decir, 12,000 volts, 23,000 volts, que son también voltajes que usamos aquí. Entonces, es muy importante conocer la separación que tenemos que tener en este tipo de instalaciones. También lo vamos a tocar a fondo más adelante. Simplemente por ahorita, lo que yo siempre digo, hay que hacer las cosas con sentido común, ¿ok? No vamos a tener un cable de alto voltaje muy cerca el uno del otro. Soportes instalados sobre edificios. Bueno, tienen que estar perfectamente rígidos, bien instalados, bien sujetados al edificio y que sean seguros, ¿verdad? Entonces a eso se refiere en esta sección 225.15, punto de sujeción en edificios. Es muy importante esta parte, el punto de sujeción en edificios. Por ejemplo, como les dije anteriormente, hay que usar el sentido común. Si ustedes tienen que correr un cable o varios cables de un edificio a otro, no, no tengan los puntos de sujeción, por ejemplo, cerca de ventanas, cerca de puertas, cerca de lugares de trabajo, donde la gente pasa constantemente. Hay que buscar la mejor manera, la manera más segura para, para encontrar estos puntos, ¿verdad? De sujeción por donde corre nuestro cableado. A eso se refiere 225.18, claros para conductores aéreos. Tramos aéreos de conductores y multiconductores. Los cables de no más de 1000 volts o menos deberán tener un espacio de separación de acuerdo a lo siguiente. Es lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? En la sección 225.14. Aquí ya nos dan las medidas. Miren, son 3 metros. Deben de estar 3 metros de retirados para plataformas, aceras, lugares accesibles, personal a pie con un voltaje menor a 150 volts con respecto a tierra. 3.7 metros, que vienen siendo 12 pies para propiedades residenciales que no estén sujetas a tráfico de vehículos comerciales y voltajes que no excedan 300 volts con respecto a tierra. Esto es muy importante. Tenemos que tenerlo en cuenta. Si no nos lo podemos aprender de memoria, al menos tenemos que saber que existen estos requisitos y saber cómo buscarlos, ¿verdad? En el NEC. Entonces, y usar el sentido común, como les digo. 4.5 metros, 15 pies para las áreas en inciso 2 cuando el voltaje exceda los 300 volts. Conforme aumenta el voltaje, disminuye. Conforme aumenta el voltaje, aumenta la distancia a la que tienen que estar los conductores, ¿ok? Es obvio. 5.5 metros para áreas que son 18 pies para áreas no residenciales, tráfico de vehículos comerciales, huertas, etcétera. 7.5 metros, que son 24.5 pies cuando pasan sobre vías de tren. Entonces, si hay una situación especial, tenemos que analizar cuál será el espacio que tenemos que tener entre nuestros conductores. Muy importante, entonces ténganlo en cuenta. Claros sobre edificios para conductores de no más de 1000 volts nominal. Miren, muchas veces vamos a tener que cruzar conductores sobre los techos, ¿verdad? De nuestras casas o de edificios. Entonces, aquí nos lo explica en la sección 225.19. Cuando pasen sobre techos, deberán tener un claro no menor de 8 pies 6 pulgadas, si pasa por encima del techo.
Como nota adicional, les quiero mencionar, no lo tengo aquí, o tal vez sí, que se debe de extender hacia los lados por 3 pies al menos, ¿ok? Entonces, debes de cubrir estos 2.7 metros u 8 pies, 6 pulgadas en un ancho de 3 pies de cada lado. Entonces, ese es el requisito, porque muchas veces los techos van de bajada, ¿verdad? Entonces, si son planos, son 3 pies de cada lado. Si van de bajada, bueno, entonces, lo mismo, son 3 pies. No sé si me expliqué en esta parte. Entonces, la altura son 8 pies, 6 pulgadas cuando pasan sobre techos. Es muy importante. Esto sí nos lo checan cuando hacemos servicios. Apréndanse esta medida. ¿Ok? 8 pies, 6 pulgadas. Esto cambió, creo, porque yo me acuerdo que a nosotros siempre nos han pedido 8 pies, pero en este caso son 8 pies, 6 pulgadas. Estructuras que no sean edificios o puentes, chimeneas, antenas, tanques, etcétera. Bueno, ahí pueden pasar a 3 pies de distancia, nada más. Cuando no sean techos, ¿ok? Que sean otro tipo de estructuras. Claro, horizontal, no menos de 3 pies. Miren, aquí es lo que les digo. Horizontalmente es no menos de 3 pies de cada lado, ¿eh? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta. Instalación final. Miren, aquí nos menciona lo que les estaba yo comentando. Hay que evitar las ventanas, los espacios de trabajo, y evitar pasar por accesos contra incendio. Entonces, hay que tener sentido común al instalar este tipo de cables, ¿verdad? Estamos hablando, en este caso particular, de alimentadores y circuitos derivados, ¿ok? 225.20, protección contra daño físico. Bueno, antes de continuar, todas estas consideraciones, ténganlas en cuenta porque las vamos a aplicar para el siguiente artículo, el artículo de los servicios, como nota. 225.20, protección contra daño físico. Bueno, tenemos que tratar de proteger nuestros conductores, ¿verdad? Que no estén en un lugar donde se puedan dañar o que las personas o el equipo los pueda dañar. Tiene que estar protegido o instalado de manera que sea difícil que se dañe. 225.22. Tuberías instaladas en la parte exterior de edificios y otras estructuras. Ya habíamos mencionado que los alimentadores y circuitos derivados podrían estar instalados en la parte exterior de los edificios. Ahora nos menciona que podemos instalarlos en las tuberías, ¿verdad? Claro, ya habíamos revisado esto. Estas tuberías deberán tener alguna forma de drenaje y estar aprobadas para su uso en ambiente mojado, wet locations, decimos aquí nosotros. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, muchas veces yo he visto en algunas instalaciones en otros países, inclusive en otros estados donde no se toma en cuenta el tipo de feeding, de conector, de coupling que se debe de usar. Si estamos trabajando en exteriores, es un conector, un feeding, un aditamento que debe de estar adecuado, ¿verdad? Para drenar el agua o para no dejar pasar el agua. En este caso, que sea aprobado para este tipo de aplicación. Entonces, es muy importante. Esta es una violación al Código Nacional de Instalaciones Eléctricas que la encontramos muy, muy seguido. Entonces, es muy importante que la tubería que instalamos o que usamos para instalar a nuestros conductores, sus aditamentos, sus fittings, couplings, conectores, etcétera, estén aprobados para este tipo de usos, ¿verdad? De exteriores. También eso lo vamos a explicar a fondo en el capítulo siguiente. Vamos a mostrar los ejemplos de cómo se usan este tipo de aditamentos.
225.25, localización de luminarias exteriores. Luminarias exteriores deberán estar por debajo de cables de alimentación, transformadores o cualquier otro tipo de alimentación. Algunas excepciones aplican. Esta sección no está escrita exactamente así en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. La mayoría de las veces yo trato de escribirla de una manera que ustedes las puedan entender, ¿verdad? Pero es obvio, no podemos tener cables que alimenten equipos que pasen por abajo de nuestras lámparas porque las lámparas o luminarias necesitan mantenimiento. Entonces, siempre que pasen por encima, no por abajo, que no nos interfieran en nuestra labor de mantenimiento o de instalación. 225.26. Vegetación como medio de soporte. Árboles y vegetación no deberán soportar conductores en todo su largo. Esto también lo vamos a explicar a fondo. Tómenlo así como se lee ahorita. No lo debemos de usar como soporte en general. ¿Ok? Hay alguna excepción aquí. Lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque si nos toca de vez en vez instalar alumbrado, luces que las montamos en los árboles, ¿ok? Pero en este caso es la luminaria nada más y tiene que tener un sistema aprobado para ser instalado en el árbol, ¿ok? A eso me refiero. Entonces, hay un poquito de truco en esta sección. 225.27, sellado de tuberías exteriores entrando a un edificio. Se deberán sellar con un material aprobado los puntos de entrada o salida de tubería en los edificios o estructuras. Es obvio, siempre que tengamos una penetración hacia un edificio o estructura, tiene que estar sellada, ¿ok? Hay materiales aprobados para este propósito. Ah, entonces, desde el concreto hasta los materiales que usamos para los sistemas contra incendio, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar y usar el material indicado, dependiendo de la ubicación, ¿ok? Es muy importante, dependiendo de la ubicación, del tipo de pared, etcétera. Con esto llegamos al fin de la parte 1. Enseguida, como les mencioné, son 3 partes. Vamos a empezar con la parte número 2. En la parte número 2, ¿de qué se trata? Son edificios y otras estructuras alimentadas por circuitos derivados o alimentadores. Otra vez, nos vamos a encontrar con esta situación. Al principio, en general, nos estaban mencionando que si teníamos un edificio, bueno, muchas veces tenemos que salir con alimentadores, con cables hacia el exterior, ¿verdad? O tenemos que cruzar de edificio a edificio. Bueno, aquí nos lo recalcan otra vez. Edificios y otras estructuras alimentadas por circuitos derivados o alimentadores. Número de alimentadores. Edificios u otras estructuras que se alimenten a través de circuitos derivados o alimentadores deberán tener solo una fuente de alimentación con las siguientes excepciones. Normalmente una sola fuente de alimentación, especialmente si están en el mismo predio, vamos a decir, ¿verdad? Ahora, hay ciertos equipos o ciertas excepciones, aquí las mencionan, son varias, ¿ok? Cuando tenemos que alimentar bombas contra incendios, bueno, ahí sí podemos nosotros tener más de una fuente de alimentación, vamos a decir, ¿ok? Sistemas de emergencia, por supuesto. Sistemas de reserva, pueden ser, no sé, baterías legalmente requeridos, en caso de que fuera un hospital, vamos a decir una escuela o un edificio de gobierno, sistemas de reserva opcionales. Hay otros métodos para instalar energía eléctrica en los edificios, entonces eso se refiere con esto. Sistemas de producción de energía en paralelo, sistemas diseñados para conexión a múltiples fuentes de suministro para mejorar la fiabilidad. Sistemas de carga de vehículos eléctricos,
etiquetados, identificados para más de un circuito derivado o alimentador. Entonces, como ven ustedes, son varias excepciones, ¿ok? Normalmente es solamente una fuente de alimentación hacia las estructuras exteriores o edificios exteriores, pero en este tipo de situaciones podemos tener más de una fuente, pero normalmente son para este tipo de equipos, ¿verdad? De alimentación paralela, sistemas de emergencia, etcétera. Espero que me hayan entendido. Ok, ocupaciones especiales. Requisitos de capacidad para los alimentadores o ramales adicionales. En referencia a las ocupaciones especiales es un poco con lo anterior, ¿ok? Se refiere también a lugares donde tenemos requisitos un poco diferentes, ¿verdad? Son ocupaciones especiales. Se permitirán circuitos adicionales cuando los requisitos de capacidad superen los 2000 amperes, con una tensión nominal de 1000 volts o menos. Para que ustedes sepan, el servicio más grande, casi estoy seguro que es de 2500 amperes. ¿Ok? O lo que es, vamos a decir, se consideran servicios normales. Entonces, cuando ya llegamos a este tipo de situaciones, ya servicios bastante grandes, que superan los 2000 amperes, tenemos que tener también cuidado, tenemos que cuidar ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, en su inciso de diferentes características, los alimentadores o ramales adicionales se permitirán circuitos para diferentes voltajes, frecuencias o fases o para diferentes usos como control de iluminación exterior desde múltiples ubicaciones. Inciso procedimiento de cambio de fuentes de alimentación documentados para alimentadores adicionales o circuitos derivados. Entonces, cuando tengamos este tipo de sistemas con la capacidad donde superen los 2000 amperes, podemos tener este tipo de opciones, ¿ok? Podemos tener diferentes tipos de voltajes, frecuencias, fases para el exterior. También en este caso, el procedimiento de cambio de fuente de alimentación normalmente lo harán las personas capacitadas, personas que trabajan en mantenimiento o que están a cargo de este tipo de lugares, ¿ok? Se permitirá que circuitos derivados alimenten instalaciones bajo gestión única donde se documenten los procedimientos de conmutación segura y estén configurados y mantenidos para la desconexión. Esto es a lo que me refería. Hay personal que está permanentemente en estos lugares y que se dedican vamos a decir, en caso de que se tenga que conmutar una fuente de alimentación o cambiar algún tipo de voltaje, ellos lo pueden hacer, ¿verdad? Ellos saben cómo hacerlo. No es para el personal normal que ocupa estos edificios. Tiene que haber personal capacitado que lo haga. Métodos de desconexión. Se deberán instalar formas de desconexión de todos los conductores de corriente que pasen a través del edificio o estructura. Eso es normal, desde los pequeños sistemas hasta los sistemas más grandes. Tenemos que estar seguros que cuando desconectamos alguna fuente de corriente, todos los conductores de corriente se desconecten simultáneamente. A eso se refiere. Ubicación. El desconectador podrá instalarse dentro o fuera del edificio y tiene que ser accesible. Entonces, miren, para hacer una pequeña recolección de lo que hemos estado hablando, primero hablamos de las características generales para los alimentadores y circuitos derivados en el exterior, ¿verdad? Después mencionamos cómo podemos instalar esos circuitos derivados y alimentadores en tuberías, etcétera. Ahorita ya estamos cambiando un poquito de tema, nos están hablando de cómo podemos desconectar estos alimentadores y fuentes de energía. Entonces,
En la sección 225.32, la ubicación, el desconectador podrá instalarse dentro o fuera del edificio. Eso es importante, saber que puede estar dentro o fuera del edificio. Eso es todo lo que menciona esta sección, vamos a decir. Tal vez falta aquí decir que tiene que estar accesible, ¿ok? Vamos a ver más adelante, tal vez no lo mencione. Todo tipo de desconectador tiene que ser, en inglés le llaman readily accessible, ¿ok? Que tiene que estar accesible de una manera fácil. Entonces es muy importante. 225.33. Máximo número de desconectadores. Este es un tema de examen siempre cuando ustedes quieren obtener sus licencias de electricistas. Hay una pregunta. ¿Cuántos desconectadores están permitidos tener por alimentador? Ok, se permite no más de 6 desconectadores por edificio o estructura y tendrán que estar agrupados en la misma ubicación. Le cambian un poquito la forma en que te lo preguntan, pero es muy importante que lo conozcas. Son 6 desconectadores. Más adelante vamos a tener un curso también de cómo tú puedes pasar tus exámenes para obtener tus licencias. Pero vamos paso a paso y como ven, pues toma bastante tiempo. Vamos por etapas, curso por curso. Acceso a los medios de desconexión. Todos los ocupantes de estos edificios deberán tener acceso a sus propios medios de desconexión. Hay excepciones. Solo en caso de que exista personal calificado permanente para conectar y desconectar la fuente de energía, se permitirá que esté bloqueado el acceso. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. En algunas situaciones hay personal fijo, por ejemplo, en edificios de gobierno, etcétera. Ocupaciones especiales, hay personal calificado que se encarga de este tipo de actividades, ¿ok? Desconectar o reconectar las cargas en nuestros edificios o estructuras. Tipos de desconectadores. Básicamente son dos tipos. Aquí no lo desarrollé más, pero básicamente son dos tipos. El que nosotros conocemos como la protección termomagnética o el circuit breaker y el de tipo de navajas, ¿verdad? Que es el otro tipo de desconectador. Identificación 225.37. Todos estos medios de desconexión tienen que tener una manera de identificarlos. ¿Ok? Tienen que tener sus etiquetas. Tenemos que saber qué es lo que desconectan. Es muy importante. Esto sí lo checan los inspectores. A esto se refiere. Construcción de los desconectadores. Bueno, tienen que ser seguros. Aquí hay algunas, vamos a decir, instrucciones para los fabricantes de cómo deben de construirlos. Tienen que tienen que estar marcados, etcétera. Tienen que tener el suficiente espacio. Entonces, a eso se refieren con la construcción de los desconectadores. No nos afecta tanto a nosotros los electricistas. Esto es más que nada para los fabricantes. Rango de desconexión. Bueno, deberán tener al menos la suficiente capacidad de desconexión para la carga que estamos manejando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Con esto ya llegamos a la parte 3, terminamos la parte número 2, ya vamos avanzando en este artículo. De hecho, casi vamos a terminar porque la parte 3 no lo vamos a explicar muy a fondo. Simplemente aquí hay varias secciones de la 225.50 a la 225.61 y básicamente nos habla de los métodos de interrupción, los claros de seguridad sobre edificios, estructuras, vías, etcétera. Las inspecciones que se tienen que realizar para este tipo de instalaciones son licencias especiales. No todos los electricistas tienen acceso a este tipo de trabajos, ¿ok? Básicamente aquí en los Estados Unidos sí hay compañías que lo hacen, pero se requiere algún tipo de certificación, de entrenamiento especial o de licencia especial para trabajar con voltajes superiores a los 1000 volts. Entonces, por eso es que no lo estoy tocando aquí. Tal vez en nuestra página, ahí sí
lo toquemos, ¿verdad? Pero para las personas normales, vamos a decir, no es tan importante en este momento. Entonces, a eso se refiere la parte 3, voltajes mayores a 1000 volts. Con esto terminamos la revisión del artículo 225 en sus tres partes, parte 1, parte 2 y parte 3. Con esto vamos a decir que terminamos esta parte del video. Solamente les quiero mencionar que para el próximo video vamos a tocar el tema de los servicios eléctricos. Es algo muy interesante, muy práctico. Vienen muchos ejemplos. Aquí realmente es donde empieza la parte medular de nuestro curso acerca del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. ¿Por qué? Porque todo esto ya es algo que hacemos día con día, lo practicamos y lo hacemos diariamente. Entonces, es muy importante, ha sido muy importante todo lo que hemos visto hasta el momento, pero básicamente hemos estado en lo que en lo que es la parte general de las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Del cableado de los circuitos derivados, del cableado de los alimentadores, etcétera. Pero ya en el próximo video viene esta parte tan importante acerca de los servicios eléctricos. Normalmente la actividad de nosotros los electricistas se enfoca mucho en este tema. Vamos a decir que tal vez la cuarta parte, la tercera parte del revenue, del del beneficio económico que obtenemos con nuestra profesión está relacionado con esta parte de los servicios eléctricos. Es muy importante. No solo la instalación, también el mantenimiento, el troubleshooting, ¿verdad? Los servicios que tenemos que hacer para reparar este tipo de instalaciones eléctricas es muy importante para nosotros. Entonces, les recomiendo que estén pendientes del próximo video. No dejen de revisar los anteriores para que ustedes tengan una base firme, porque ahora sí viene lo práctico. Vamos a decir que viene la parte que nos interesa de campo, ¿ok? Entonces, miren, en su artículo 230, servicios eléctricos, son 8 partes. Son 8 partes. Es la parte 1 que viene siendo otra vez, como ustedes se han dado cuenta, siempre nos dan una explicación general, una introducción general de lo que nos vamos a enfrentar en el campo. Realmente todo lo que les he mencionado en los videos anteriores son situaciones que las tenemos que manejar en el campo. Y eso se refiere siempre en su primera parte, en lo general. En la parte número 2, volvemos a revisar los conductores de servicio aéreo, pero en este caso son conductores de servicio. Ya lo habíamos tocado brevemente en videos anteriores, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a tocar a fondo. La parte 3, conductores de servicio subterráneo. Ya les mencioné anteriormente que podemos tener cableado aéreo y cableado subterráneo, que es muy importante. Se conoce también como servicios laterales. De hecho, lo vamos a tocar muy a fondo. Es muy común este tipo de alimentación para nuestros servicios. En la parte 4 vamos a tener los conductores de servicio. Vamos a decir los conductores que vemos nosotros normalmente, las acometidas que van desde nuestro medidor hacia afuera, hacia la parte de donde se conecta con el cableado que viene del transformador, ¿verdad? Esos son los conductores de servicio. La parte 6 son los equipos de servicio y medios de desconexión. Parte 7, equipos de servicio y protecciones contra sobrecorriente. Muy importante. Y la parte 8, servicios que exceden los 1000 volts. Entonces, no se pierdan estos videos. Aquí quise que ustedes tuvieran este diagramita que está aquí,
Básicamente, esto es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Desde los cables que nos llegan, desde el transformador que está en la calle o en el piso, vamos a decir, afuera de nuestras casas o de los comercios que los que trabajamos, de las fábricas, y vamos a analizar cada uno de los tramos hasta llegar a nuestros circuitos derivados, a los circuitos que alimentan nuestros aparatos, nuestros dispositivos, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a ver a fondo en esta sección, en este artículo, el artículo 230, servicios eléctricos. Es muy interesante, no se lo pierdan. Con esto llegamos al final de nuestro video y los esperamos en el próximo. Sin más, hasta la vista.